Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Continuamos con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica y nuestro texto el día de hoy es el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y esta es una oración de Samuel. En el episodio anterior estudiamos la oración de Ana, la mamá de este niño milagroso, y ahora escuchamos la oración de Samuel y pues vemos cómo esa oración de su mamá y toda esa consagración de su mamá al final tuvo un fruto, al final ese hijo por el cual ella pidió para consagrarlo al Señor, pues aquí está cumpliendo la promesa de su mamá y dedicando su vida entera para servir al Señor. Y esta oración está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, que dice así: y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, hebreo Shmuel, Shmuel. Ese es el nombre hebreo que significa Dios oye, Dios escucha. Y le llaman por nombre Shmuel, Shmuel, y la razón por la que le pusieron este nombre, Shmuel, Dios escucha, es porque Dios escuchó la oración de Ana. Su mamá Ana, una mujer que no había podido tener hijos, de la cual se burlaban. Pues en su tiempo su esposo se casó también con alguien más y pues ella no tenía hijos y el esposo sí tenía hijos con otra mujer, entonces pues se burlaban de ella y pues ella clama, ella pide y finalmente es escuchada. Aquí tiene a este hijo llamado Shmuel y finalmente está este hijo ya sirviendo ahí en el tabernáculo, está ahí con el profeta Elí y está joven todavía, en realidad todavía no ha comenzado su función profética, va a empezar a aprender, va a empezar a ser dirigido por el sacerdote para saber cómo escuchar al Señor. Y una noche, mientras él dormía, escuchó una voz que le llamaba, que le decía eso, Shmuel, Shmuel. Y pues él pensó que el sacerdote Elí se levantó, fue con el sacerdote Elí, le dijo: ¿me llamaste? Y dijo: no, yo no te llamé, vete, sigue durmiendo. Y se regresa otra vez a acostar y vuelve a escuchar la misma voz. Y vuelve a ir con el sacerdote Elí, le dice: ¿qué pasó? ¿Me llamaste? Y dice: entonces ahí ya captó qué estaba pasando. El sacerdote Elí le dijo: no, ya sé qué está pasando. Es Dios que está comenzando a hablarte, es Él el que va a empezar a dirigirte, vas a empezar a tener tu función profética y bueno, pues lo único que tienes que hacer es que cuando Él te vuelva a llamar, cuando Él te vuelva a decir Shmuel, Shmuel, tú respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces el sacerdote Elí lo dirige, le dice qué hacer en tal situación y pues aquí vemos justamente lo que sucede. El Señor vino y llamó igual que antes, Shmuel, Shmuel. Y Shmuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Esta es la oración del día de hoy. ¿Y qué podemos aprender de esta oración? Muy breve, muy sencilla, muy cortita, pero ¿qué podemos aprender de ella? Bueno, número 1, tenemos que aprender que Dios habla, que Dios quiere hablar, que Dios anhela hablar. La carta a los Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos un Dios que habla y qué privilegio, qué regalo tener a un Dios que quiere comunicarse con nosotros, que no se quedó allá en su luz inaccesible. Él no necesita nada, Él no tiene por qué hablar, Él no tiene por qué venirnos a llamar la atención para nada. Sin embargo, Él quiere hablar, Él quiere comunicarse con nosotros, ¿sí? Bueno, Dios ha hablado de muchas maneras, antes a través de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo y bueno, ahora ¿cómo nos habla? ¿Cómo nos puede hablar? ¿Cómo podemos tener el testimonio de los profetas? ¿Cómo podemos tener el testimonio de los patriarcas? ¿Cómo podemos tener el testimonio de la palabra final de Yeshua? ¿Cómo podemos ser dirigidos? ¿Cómo le podemos hacer? Pues qué bendición que ahora tenemos la Biblia. Ahora tenemos la Biblia y ya no necesitamos estarle diciendo: Señor, háblame, por favor. Quiero escuchar una voz así misteriosa. Háblame, por favor. Y cuántas veces quizás tú, y sin duda yo, muchas veces oraba así: Señor, háblame, dirígeme. ¿Qué hago en esta situación? Y repetidamente, y ahora, sobre todo ahora, siempre recibo la misma respuesta. Cada vez que le digo: Señor, háblame, por favor, dirígeme, dime qué hacer en esta situación, siempre recibo la misma respuesta y es:
pues ya hablé, todo lo que yo tenía que haber hablado, ya lo hablé, ya lo dije, todo está escrito, todo está dicho. Estudia, estudia. Más fácil no te la puedo poner. Ahí está la escritura accesible, varias traducciones, puedes ahora aprender el idioma original. O sea, ahora ya no hay excusa para no conocer la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues número uno, seamos agradecidos de que tenemos un Dios que habla, un Dios que dejó por escrito, para que no haya confusión, dejó por escrito todo lo que Él anhela cumplir en nuestras vidas. Y esto pues es algo que tenemos que agradecer y bendito sea Él que nos dejó un mapa, nos dejó un GPS, que simplemente tenemos que seguirlo y así de simple. Número dos, dentro de esta oración dice, habla que tu siervo. Entonces aquí viene esa frase, que tu siervo. Entonces este elemento, este segundo elemento en la oración de Samuel, de Shmuel, es soy tu siervo, Señor. Tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Yo soy tu siervo, yo estoy para servir, yo estoy para hacer tu voluntad, yo estoy para hacer lo que te agrada. Y un esclavo, un siervo, no tiene sus propios objetivos, sus propios propósitos. Qué triste es querer utilizar a Dios como nuestro siervo. Qué triste es tener una doctrina, una teología invertida, al revés, donde parecería que Dios es el siervo y nosotros somos los amos, donde le estamos dirigiendo a Dios qué hacer, qué no hacer con nuestra vida. Y mientras tengamos esa actitud, esa mentalidad de que Dios está para cumplir nuestros propósitos y que Dios está para servirnos, pues esa es la muestra de que no nos ha amanecido, no nos ha caído el 20, no hemos nacido de nuevo. Así que más nos vale entender que Él es el Rey y nosotros somos los siervos. Así que, pues, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y este es el tercer componente de esta oración, escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Fuimos creados para escuchar. Fuimos creados para escuchar su voz. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Al extraño no van a seguir, porque las ovejas oyen a su pastor, oyen a su buen pastor y no van a seguir al extraño. Así que Él se va a asegurar de dirigirte, de que escuches su voz. Y una vez que tú escuchas su voz, pues simplemente hay que seguir al buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor es el lugar más seguro, es nuestro refugio. Si Él es tu pastor, Él no va a faltar nunca, Él siempre va a estar ahí, por delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará con nosotros. Así que solo escuchemos, Él es nuestro buen pastor. Y bueno, pues en esta breve oración tenemos esos tres componentes que una vez que los conocemos, ya la próxima vez que ores y digas, Señor, habla, pues no esperes una voz misteriosa por ahí, simplemente ve a tu Biblia, o todavía más fácil, todavía te la pongo más fácil, memoriza la Biblia. Memoriza la escritura. Una vez que tú memorizas la escritura, ya ni siquiera tienes que ir a la Biblia, ya ni siquiera tienes que ir al teléfono. Ahora sí ya le puedes decir, habla, que tu siervo oye, ¿y qué crees? Todos los versículos que memorizaste van a empezar a venir a tu mente, y cada vez que tú le estés pidiendo dirección en una cosa, en otra, que no sepas qué hacer en ciertas circunstancias, ¿qué crees que va a pasar? Su voz, su palabra que has meditado, que has memorizado de día y de noche, va a venir a tu mente y esa palabra te va a pastorear. Así que pues vamos a dar gracias, vamos a orar de la misma manera cada vez que escuchemos su voz diciéndonos, escucha, escucha, escucha. ¿Qué le vamos a decir? Habla, que tu siervo escucha. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser un Dios que se comunica, un Dios que habla. Gracias, Señor, porque has hablado tantas veces, de tantas maneras. Gracias porque en esta generación nos has dado la facilidad que en muchas épocas, en muchos siglos, no era tan fácil, Señor, tener acceso a los escritos de los profetas, a todo lo que tú revelaste a través de los siervos que usaste.
Ninguna generación como nuestra generación tiene acceso a tanta información, a tanto aprendizaje de tu palabra. Y Señor, ahora no tenemos excusa. No tenemos excusa. Si tú no hubieras venido, nos hubieras hablado y nos hubieras enseñado tantas cosas, si hubieras dejado por escrito este tesoro, este legado de fe, si tú no hubieras hablado todo esto, Señor, tendríamos excusa para desobedecerte, para hacer nuestra propia voluntad. Pero ahora, Señor, no tenemos excusa. Tu palabra es gratuita, es como aguas que fluyen y cualquier persona en cualquier lugar puede tener acceso a tu palabra, Señor. Aún en los teléfonos, en algo que tenemos todo el tiempo, ahora tenemos acceso a escuchar tu palabra, tenemos acceso a aprender más y más de ti. Y Señor, ahora solamente te rogamos que pongas en nosotros un corazón de siervos, un corazón que escuche, un corazón que se dé cuenta que eres nuestro buen pastor y que tú nos vas a pastorear a arroyos de reposo, Señor, aguas de reposo. Señor, que el asalariado y el que no es nuestro pastor, lo único que quiere es robar, matar, destruir. Pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a tener la disciplina de memorizar tu palabra, de meditar en tu palabra de día y de noche para guardar y hacer todo lo que en ella está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Bendito seas, Señor, por haber circuncidado nuestros oídos para escuchar tu voz. Bendito seas, buen pastor de Israel, Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es.
te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito.